Bien amigos, 7 de la mañana con 22 minutos, estamos con el congresista Pedro Olaechea, ex ministro también de este gobierno, para comenzar inicialmente con el tema de la remuneración mínima vital, declaraciones que creo fueron tergiversadas y que finalmente para eso estamos los medios de comunicación, para aclarar las cosas y generar el debate, ¿no? Dentro de la magnitud correcta. Congresista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cristian, buenos días, muchas gracias. Y te agradezco porque... Se ha quedado sorprendido usted de la tergiversación. No, mira, me ha parecido inverosímil. Y además te prueba algo, ¿no? El mundo de los trolls, que son los mismos los que repiten lo que ha pasado en la elección americana, ¿no? Sí. Que el fiscal ha denunciado 13 trolls que hacían aparentar ser 1,5 millones de personas en Estados Unidos. O sea, es lamentable que el periodismo quede así manoseado y se tergiverse por cuestiones políticas. Déjame, por favor, leer alguna de las maneras como titularon algunos diarios tus declaraciones. Pedro Olaechea sobre sueldo mínimo, 850 soles adentro del Perú es mucho. Diario La República. Congresista de PPK, el diario Correo, dice que personas de la Sierra no deben tener aumento de sueldo mínimo. Congresista de PPK dice que personas de la Sierra no deben tener aumento de sueldo mínimo. En fin, Pedro, mira, te leo el caso de La República. Mi frase completa es: si tú hablas de 850 soles en ciertas zonas de adentro del Perú, es mucho, acá puede ser poco. O sea, no se ha hecho un estudio serio, lamentablemente. Te estoy dándole la razón, que acá hay un problema muy serio en la remuneración mínima vital máxime, que son 7 millones de peruanos que no son parte de esta ley. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Correcto. ¿Qué estamos haciendo por ese grupo llamado el autoempleo? Que son, ¿quiénes? Son los canillitas, son los mototaxistas, son la gente de los estibadores de los mercados. Es una cantidad de gente que simplemente este tema ni le va a pasar ni de cerca. Ese es uno de los temas por los cuales yo pongo el tema en la mesa y digo que es tremendamente complejo, porque va a haber la mayoría, el 75% de los peruanos no va a recibir nada en esto. Entonces, ese es uno de los temas. Y la otra cita a medias que me hacen es: en el Perú además no es lo mismo a veces el salario fuera de Lima, no es lo mismo en la montaña que en la sierra. Pero lo que yo pongo durante toda la exposición es énfasis en que el tema del salario mínimo vital es tremendamente complejo. Hoy día hay un debate por Grade, que lo pueden encontrar en Twitter, dirigido por un investigador. Lo estamos colgando justamente en nuestra cuenta de Twitter, por Hugo Ñopo. Por Hugo Ñopo, donde se ponen todas las diferencias que hay. Acá lo tienen al frente, acá ustedes lo pueden ver. Sí. Dependiendo los colores, es que uno está más lejos o más cerca de la remuneración mínima vital, lo que quiere decir en qué posición está relativa. Acá yo he cometido un error muy serio, y lo debo aceptar. Este es un tema tremendamente complejo. Entonces, tratar de explicarlo de la manera más simple, me han citado a medias, totalmente de mala fe, ¿no? Okay. Porque yo no creo que el periodismo peruano, algunos de estos periodistas sean tan ignorantes. Entonces, hoy, si quieren entender un poco el efecto Faro, cuál es el efecto Faro de los precios, ¿por qué estamos todos prisioneros? Explícanos un poquito, por favor, congresista, un poquito este cuadro, que la gente también lo puede ver en sus pantallas. No sé si le puedes dar un zoom, porque vemos distintos tonos de verde, dice leyenda. ¿Cómo es esto de más cerca al salario mínimo? Esto de acá es porcentaje de trabajadores independientes a tiempo completo con ingreso menor al salario mínimo. Ok. Entonces, dependiendo del color, cuanto más claro, la gente, un 36 a 40% está por debajo del salario mínimo. Ok. Y en el máximo, 76 a 83, por ejemplo, en el caso de Huancavelica, del 76 al 83% de la gente está por debajo del salario mínimo. O sea, más oscuro, criollamente, congresista, está más fregado. Está más fregado, okay. Correcto. El porcentaje de trabajadores dependientes a tiempo completo con ingreso menor al salario mínimo. Nuevamente, los que están en más oscuro son los que más problemas tienen. Entonces tú tienes dos situaciones acá, y no quiero complicar a la gente. No quiero complicar porque nuevamente me van a malinterpretar, me van a citar a medias, van a decir lo que quieran. Entonces, el problema es que ¿de dónde nace todo? ¿En qué estamos en el salario mínimo? Por eso es bueno que en el Consejo Nacional de Trabajo la solución se vea. Okay. Acá se planteó hace un tiempo, justamente la CGTP, plantearon una fórmula para ajuste de remuneración del salario mínimo vital. Lamentablemente esa fórmula llevaba elementos como inflación subyacente, productividad, desempleo, informalidad, porque creían que esa fórmula iba a poder ajustar correctamente
las variaciones anuales. Y habían una serie de restricciones en las cuales esta fórmula no podía aplicarse. Se consensuó, todos votamos a favor. Reconozco que yo fui el único que estuve en contra, porque el Perú no es un promedio. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. ¿En promedio qué somos? Correcto. La mitad hombres y mitad mujeres. Es que falta mucho más estudio, falta un análisis. Esto es definitivamente, tiene que tener un componente político y por eso tiene que ser consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo, que es como manda los convenios firmados en la OIT, sí, y es el trabajo que se viene haciendo ahora. Lo que yo he tratado de describirle a la población a preguntas de periodistas es justamente este tema, que es más, ¿por qué me hacen la pregunta? Porque yo venía de un foro que se había armado en el Congreso de la República para encarar y mirar técnicamente este problema. No es que hay empresarios, el 75% de los empresarios de Perú tiene de 1 a 10 trabajadores y son MIPES. Ellos pueden pagar lo que ellos puedan vender. Si ellos venden, ellos van a tratar de pagar la productividad que pueden. Obviamente, si voy a vender más y puedo cobrar más, voy a tener que pagar más para tener los operadores y mejorar la productividad. Pero nuevamente, no quiero confundir a la gente. No quiero, porque estos son temas extremadamente técnicos. Y les pido, entren en el debate que está viendo ahora en Twitter, justamente por investigadores que están generando y trabajando con estas cifras, que es de la Encuesta Nacional de Hogares. O sea, acá no se están trabajando cifras que algún economista puede haber metido en una cacerola y está cocinando datos. No, esta es la Encuesta Nacional de Hogares. Correcto. El problema fue que, claro, las personas que entendieron mal y los que tergiversaron adrede, digamos, prácticamente lo acusaban de discriminar, de que la gente en la sierra podía ganar menos que una persona en la costa, o qué sé yo. O sea, eso ha sido un poquito lo que finalmente lo ha incomodado y en lo que coincide ha habido una tergiversación de sus declaraciones. Yo te pregunto a ti si se han tergiversado lo que te estoy explicando. Me queda claro, lo que es que yo no escuché justamente esas primeras... Claro, y acá está, mis declaraciones están ad literam copiadas y las he leído. Mira, despectivo, si hay alguien que ha trabajado por poner un Senati en Huancavelica, que gracias la institución ha reconocido mi esfuerzo y lleva mi placa. He trabajado por las PIAs, logramos el estudio para las plataformas itinerantes de acción social en la montaña, que hoy día son el programa País. Nosotros comenzamos con la NAPO, financiamos el estudio para que legalmente fuera posible el plan. O sea, me vienen a decir a mí, que he estado en todo el Perú trabajando en el Centro de Innovación Tecnológica, la VIT, que hoy día tenemos un producto de pisco que cuando lo tomamos, justamente toda la gente que está alrededor de pisco ha sido un producto adulterado, y estos son campesinos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima. Oye, ¿cuándo me has escuchado a mí referirme despectivamente a ningún peruano? Congresista, si es un tema tan técnico, yo coincido con usted, ¿no fue un error el presidente Kuczynski haber soltado de una manera, claro, porque usted dice todo, obviamente tiene un componente político, pero me da la impresión que se utilizó también de manera politiquera, haber declarado en un momento de debilidad, ¿no? Respecto de los pedidos de la oposición que ya todos conocemos, el tema de la remuneración mínima como un escape a la situación que tenía el presidente Kuczynski? Mira, venía habiendo mucha presión para definitivamente buscar una solución a la remuneración mínima vital, que viene detenida por la fórmula esta que se hizo, que lamentablemente fue un consenso, y al final, bueno, pues como todo el mundo está de acuerdo, yo consensué. Ahí estaba ahí está la raíz del error. Definitivamente venía habiendo una reivindicación por parte de los sindicatos que el sueldo mínimo vital no se movía. Entonces la presión ya existía. Lamentablemente, nuevamente la CGTP se retiró mucho tiempo del Consejo Nacional de Trabajo. Entonces lo que es importante es retomar el trabajo en el consenso del Consejo Nacional de Trabajo. Yo he sido 15 años consejero nacional. Correcto, pero mi pregunta entonces, el momento, tú lo que me dices es el momento. Claro, porque el anuncio debería salir, o sea, no debería ser un presidente que dice vamos a subir, sino el Consejo Nacional del Trabajo debería discutirlo. El ministro del Trabajo, que representa al Ejecutivo, dice, señor presidente, se está debatiendo este tema que por aquí, que por allá. No al revés. Puede ser, no te quito la razón, pero definitivamente me parece muy bien que el ministro actual le haya dado un nuevo impulso al Consejo Nacional de Trabajo, y ese es el foro donde va a tener que haber una cuota de tecnicismo y una cuota política. Correcto. Vamos a irnos a la pausa, pero yo quiero terminar con el tema de la remuneración mínima vital, pero le hago una última pregunta sobre el tema tras una breve pausa. 7 de la mañana con 31 minutos, esto es Radio Capital, regresamos, no se muevan.
Bien, señores, 7 de la mañana con 34 minutos, jueves 15 de marzo, seguimos conversando con el congresista Pedro Olaechea. Congresista, a ver, lo que define actualmente en el índice, de la remuneración mínima vital para fijarla es el valor de la canasta básica. ¿Es así? Es una de las cosas principales. Debería ser. Sin embargo, las consideraciones que tienes son, como te digo, como todos estos temas técnicos que estamos viendo acá en la mesa, y tiene un contenido político. Entonces, tú lo que tienes que considerar es que 75% de los peruanos, hoy, esta ley ni los mira. Esa es una preocupación que yo tengo y que me voy a ocupar de ahora en adelante. Esa es mi preocupación, de ese 75% que no recibe nada, no tiene futuro, y son gentes que están ubicadas, sabemos quiénes son. Es el autoempleo. Están los canillitas, como te repito, están los lustrabotas, está todo un grupo humano. Pero vamos a este tema. Sí, pero solamente antes, algo que usted me dice, el hecho que haya 75% que ni siquiera lo mira, no este tema de la remuneración mínima vital, hace que la remuneración mínima vital no deba seguirse debatiendo, no se deba seguir preguntando si es que debe ir en aumento o no. Por supuesto que tiene su espacio. El Consejo tiene Nacional. Su espacio el Consejo Nacional del Trabajo, lo he dicho. Por eso yo he sido consejero 15 años y soy el primero que voy a apoyar la decisión que salga de ahí. Pero tenemos que mirar, y una de las consideraciones que es la canasta básica familiar, es que 75% de los que reciben algo hoy día son MIPES. Ojalá puedan cumplir lo que se ponga. Ese es mi mejor deseo, que lo puedan cumplir. Porque si no lo cumplen, vamos a ir a la informalidad, porque la gente no va a dejar de trabajar por una formalidad. O sea, no se va a morir de hambre a la mañana siguiente o no va a salir a ser desempleada. Van a tratar de mantener su negocio escondido, ya verán qué hacen. Por eso es que las cifras que saca Grade, que son las que preocupan, es de que está cayendo el empleo formal y está aumentando el empleo informal. Entonces, acá distingamos dos cosas: el tema político, técnico, que debe tener una solución consensuada, que en este momento afecta, te diría, al 25% del 25%. ¿Ya? El problema es el resto del país. Ese es el problema que nosotros tenemos hoy día. 7 millones de peruanos que esta ley simplemente ni los ve. Correcto. Entonces, cuando tú hablas de la remuneración mínima vital, es un problema puntual. Muy bien, vamos a darle la solución del caso. Pero lo que tenemos que ver también, acercarnos de qué manera la canasta básica, podemos acercarnos a la canasta básica y qué manera también la gente no sigue cayendo en este abismo del 75% de desprotección. Por eso es que muchas veces se habla, como te enseñamos en el mapa que estás viendo ahí, entender un poco qué cosa es lo que se puede hacer. Pero eso ya le corresponde al Ministerio de Trabajo y a los comisionados llegar a una conclusión y hacerlo bien. Me queda claro que es un tema fundamental, lo tengo claro, lo hablaba también con Diego Macera, creo, del IPE, el tema finalmente de la informalidad, de ese gran 75% que no entra ni siquiera a ver de relancina este tema de la remuneración mínima. Y el 75% de los formales que están en el precipicio, están en el borde de caerse. Correcto, como usted me dijo, solamente esto toca el 25% del 25% que está en la formalidad. Exacto. Pero es cierto entonces que una canasta básica puede costar distinto en distintas zonas del país, es decir, la remuneración mínima y tal. Claro, aquí lo dice 850 soles adentro del Perú es mucho, pero lo que sí podría ser cierto es 850 soles compran más o compran menos dependiendo en qué lugar del Perú te encuentres. Esa sí es una realidad. Ese es el error que tú lo estás fraseando bien, yo traté de recortarlo y he confundido. Ese es un error que pido disculpas. Porque al final, no, pero más allá de eso, o sea, sí es real, es decir, es real. Yo no sé si es que en algunos países del mundo... Regresamos justamente lo que te forma este mapa, es que en algunos lugares el sueldo mínimo vital tiene más poder adquisitivo que en otros lugares. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo van a trabajar el sueldo mínimo vital? Porque acá el equilibrio difícil, como lo estamos conversando, es ese 75% que está en el borde del precipicio. Ya, ese 75% que ahorita se pasa al otro 75%, que es el que me preocupa de verdad, que no tiene nada. Entonces, este 75% que hoy día tiene un poquito, mañana termina teniendo nada. Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste considerando estos detalles que tú estás viendo? No todas las zonas tienen desarrollo industrial, no todas las zonas tienen ciertos tipos de desarrollo. Entonces tú te vas
a Guaitía, puedes tener un nivel con 850 adquisitivo que mejore tu posición comparado con que estás viviendo en Lima. Correcto. O que estás viviendo en ciudades que son extremadamente caras. A partir de eso, entonces, congresista, debería plantearse la remuneración mínima vital quizá de manera segmentada, es decir, dependiendo de en qué lugar del Perú te encuentres y de la capacidad adquisitiva. Hay países que lo hacen. Okay. Hay países que lo hacen, pero en el caso peruano, como te repito, yo no me voy a meter en las soluciones que quiera tomar hoy día el ministerio. Le corresponde. Por eso es bueno que el Consejo Nacional del Trabajo haya vuelto a salir. Y esto es un tema que el Perú tiene firmado en el Tratado de la OIT. Es una pena que los 5 consensos de la OIT, 4 no se han aplicado y se ha aplicado el más malo de todos. ¿Por qué? Porque acá tú tienes, esto también son cifras de grade. Mira cómo viene cayendo en la época de que el Perú estaba invirtiendo, la inversión era el motor del... ¿Y cómo está volviendo a subir a partir del 2012 el tema de la informalidad? Correcto. O sea, acá lo que necesitamos, por eso en mi presentación dije al final del día, ¿cuál es la mejora fija para los sueldos? Que entre más inversión, que haya menos incertidumbre. Correcto. Esa es la única manera que pueda funcionar. Acá tienes un cuadro elaborado por grade, no por mí. Correcto. Estos son los temas que fueron presentados. Correcto. Que haya más inversión, que haya menos incertidumbre. Menos incertidumbre. ¿La situación del presidente Kuczynski ayuda a que haya lo que usted justamente está planteando como necesario? Te lo digo violentamente, lamentablemente no. Yo creo que tenemos que buscar un consenso y el presidente está fuertemente cuestionado. Los que estamos con él creemos, esperamos que esto todo sea claramente explicado y el Perú tenga que llegar a un camino en que este es el daño que estamos haciendo. Correcto, pero digamos, ¿es factible tomar ese camino que usted plantea, congresista, con el señor Kuczynski como presidente de la República? Mira, él me invitó a ser parte del proyecto. Yo estaré con él para respaldarlo y él tendrá que explicarle a la población de manera satisfactoria, que creo que lo puede hacer, lo debe hacer, que todos estos malentendidos que están saliendo a prensa sean aclarados. El Perú necesita estabilidad, el Perú necesita creer en sus dirigentes y yo creo que el último censo vota una credibilidad muy baja en los políticos y es por eso no estamos prestando atención a los problemas del pueblo peruano. No estamos prestando, y tiene toda la razón el pueblo peruano. Pero ¿no cree que el pueblo peruano, más allá también del tema de formalidad, del sueldo mínimo, del tema de la economía, de mi bolsillo, también, digamos, quiere tener la seguridad de tener una clase política, una clase empresarial que finalmente hace las cosas bien y que nos ponen en camino a convertirnos a un país desarrollado? Hablo de buenas maneras de contratar, infraestructura, no corrupción, etcétera. Por supuesto. Yo he sacado el otro día un editorial en El Comercio. Lo tengo, sí, aquí lo tengo. En que justamente señalo cuál es la madre de la corrupción. No es la APP, no es la IP, no es todos estos temas que si es privado, si es pública. Las 2 personas que van primero a la cárcel por el tema Odebrecht son 2 funcionarios públicos en una obra pública. Lo que tiene que alejarse es la decisión de los términos de referencia, para que nos entiendan los amigos. Es cómo voy a privatizar, tiene que haber un estudio que esté lejos del poder, hecho por técnicos especialistas, y que las decisiones de cómo sale ese contrato sean públicas y salga en un evento público, que se presenten 10, 11, que se vaya al mundo entero, se invite a gente a invertir. Esos fueron los CEPRIS. ¿Te acuerdas que cuando salió Telefónica nadie podía creer que había salido en $2.000 millones? Bueno, ese sistema fue eliminado. Entonces tenemos que la decisión de los términos de referencia está muy cerca al poder. Sí, congresista, pero vino Michael Portman y se los dijo una y otra vez a los empresarios y políticos y no quisieron escuchar. Es decir, este país estaba camino a la OCDE en el año 2009 y todo lo que se hacía era bien. O sea, y recién ahora que nos salte en la cara, bueno, sí, efectivamente. ¿Qué pasó en ese lapso, congresista? Fíjese, en ese lapso hubieron muchas cosas políticamente. Acuérdate tú las canciones del futuro diferente, que todo iba a ser distinto, grandes eslogans, teníamos acá connotados publicistas del Partido de los Trabajadores y todo iba a ser de maravillas. Mira, nadie se hubiese enterado de nada, Cristian, si en Estados Unidos no revienta. Nadie se hubiese enterado del escándalo de la FIFA si en Estados Unidos no revienta. Perdón, pero congresista, todo el mundo sabía lo del tema del Club de la Construcción, todo el mundo sabía que finalmente Odebrecht tenía una relación y sin embargo nadie hacía, o sea, se convive muy fácilmente con temas de corrupción, tanto para la clase política, empresarial, periodística y toda la sociedad en particular, en general. 2 cosas. Primero, no creo en el concepto de clase. O sea, si tú comulgas con el tío Marx, de acuerdo. No concepto de clase. El sector empresarial, el sector periodístico, como quiera. Cristian. Entonces, las personas son responsables de lo que hacen.
yo no me voy a sentir culpable por lo que ha hecho un sinvergüenza. No me voy a sentir culpable. Acá era, todo el mundo se comentaba y se sabía, pero no habían pruebas. ¿Por qué? Porque quien otorgaba los términos de referencia te dicen, sale el contrato en 40 días de 5.000 páginas. ¿Qué ibas a decir? ¿Tú crees que alguien iba a preguntarse a Indecopi cuando te venían y decían, ¿quieres trabajar para mí? Ya, 180 días. Y yo sabía que el Estado me pagaba en 45. Cuando tú ves las cuentas de Chaquia que presentó García Belaúnde Vitocho, ni un centavo para capital. Todo era deuda. ¿Deuda basada en qué? En que el Perú tenía credibilidad. Entonces tú cuando tienes que el poder concentra demasiadas decisiones, en el momento que está en el poder, hasta ahí, ¿por qué Indecopi cuando fueron a denunciar hechos de que había un monopolio de obras, no actuó? ¿Por qué? Tú dime, pues. Entonces, al final del día, tener muy cerca al poder de las decisiones de dinero es demasiado peligroso. Por eso las CEPRIS, cuando se formaron, y lo digo en mi artículo, tuvieron éxito. Hay algunos estudios, algunas personas que jamás contrataron con estas personas y estábamos fuera de los negocios. No contratamos con ellos, estábamos fuera. Hay que ver quiénes estuvieron metidos en la mazamorra y quiénes no. Porque hubo gente que le dijo no a la contratación con estos señores. Hay que ver quiénes fueron. Cuando me dice estos señores se refiere al Club de la Construcción. Al Club de la Construcción. Entonces, me imagino que usted no comparte la posición de Jaime Altaos y Pablo Bustamante, Roberto Abusá, que prácticamente dice que hemos sido víctimas del imperialismo socialista brasilero de Lula. Mira, y de sus brazos empresariales como Odebrecht. Mira, esa figura en parte es cierta. ¿Y tú sabes cuál es la parte que no es cierta? ¿Cuál es la parte que no es cierta? Que no tuvieron la forma de cohesionarse como hicieron en Chile y votarlos. En Chile se unió toda la construcción y los votaron. Pero no será porque en Chile, antes de que lleguen los brasileros, no había un club de la construcción. Aquí ya había un club de la construcción que más bien vino un señor Barata y les enseñó cómo hacer más plata a cuestas del Estado. Bueno, tendrán que pagar por sus flaquezas, también lo digo. Tendrán que responder. Es que, Cristian, tiene que responder. Correcto. O sea, acá en el Perú nadie responde. Acá el que tuvo flaquezas tendrá que responder. Pero ojo, lo que sí te digo, porque yo he sido parte de los que he trabajado el 2408, no es tanto el Club de la Construcción que me preocupa. Me preocupan 80.000 familias, pueblos sin desagüe, pueblos sin carretera. Tenemos que buscar una forma en que un ingeniero de carreteras, un ingeniero de pistas, no me vas a decir que es un delincuente. Eso le quiero preguntar, porque finalmente, claro, o sea, tenemos que hacer que los responsables paguen por sus culpas, pero ¿qué medidas se tienen que dar, qué grandes reformas se tienen que dar para tener la seguridad de que esto no va a volver a ocurrir? Se habló también cuando caen Montesinos y Fujimori, se supone que íbamos a tener una primavera de institucionalidad y finalmente nos dimos que fue el pico de la corrupción en las grandes obras. Ahora, que adjudicaba el Estado peruano. Lamentablemente, cuando se hace todo este escándalo, se rompe lo único que funcionaba, que era el sistema de CEPRIS. ¿Tú crees que una compañía ecuatoriana hubiese ganado la carretera sur en el periodo que acaba de pasar? No está fuera del club. Ese señor estaba fuera del club, sino que las licitaciones eran de tal forma que nadie sabía quién iba a ganar. Iba a ganar el que ofreciera mejor. Y la CEPRI, una vez que ganaba alguien, se desarmaba. Yo creo que el Club de la Construcción participó en desarmar la CEPRIS, porque durante la época inicial de Fujimori no la veían. Correcto. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Entonces ya lo hemos hecho bien, hay que volverlo a hacer bien. 7 de la mañana con 48 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Radio Capital, 7 y 48. Está con nosotros el congresista Pedro Olaechea. Regresamos. 7 de la mañana con 51 minutos, seguimos con el congresista Pedro Olaechea, a quien, bueno, lo tengo que decir al aire, ¿no? O sea, lo veo convencido de la labor que está haciendo, pero claro, por un tema, aquí sí voy a utilizar, creo, correctamente la palabra lealtad hacia quien lo invitó, digamos, a el Congreso de la República. Obviamente usted quisiera que pase esta tormenta, Pedro Pablo Kuczynski, pero presiento que al mismo tiempo usted tiene ahí un conflicto, porque claro, usted quisiera que por esa lealtad el presidente se mantenga, pero al mismo tiempo, por todo lo que me ha dicho, siento que usted sabe que nada de esto va a cambiar como usted quisiera que cambie con el presidente Kuczynski en el poder. Mi estimado Cristian, muy buena tu pregunta, pero tengo que hacer el esfuerzo. Mira, mi viaje, la vida empresarial y estos 2 años en el Congreso, contrariamente a lo que la gente cree, ha sido una de mis experiencias de vida más interesantes. Más interesantes. ¿No se arrepiente? No me arrepiento un día. He llegado a conocer gente fantástica de distintas zonas del país cuando he sido ministro.
no he dejado de recibir a nadie en mi oficina, he podido visitar, no todo lo que hubiera querido, lugares como Puno, Madre de Dios fui como congresista, irme a Huánuco, ver los problemas en Tingo María, como un robo sobre el mercado de Tingo María había dejado el mercado inconcluso, el mercado se había pasado a la ciudad, a la plaza de la ciudad, estaba malográndose, una ciudad muy bonita, y hemos peleado juntos para que tengan presupuesto y relanzar nuevamente un presupuesto que fue robado y no se dejó la obra. Los desembarcaderos artesanales, la gente cómo quiere trabajar, cómo quiere salir adelante, y es poco lo que se tiene que hacer, es poco, es increíblemente poco, y uno conoce gente de todos los lugares del Perú, del Perú andino, del Perú en la selva. Por eso te digo, a mí una de mis grandes satisfacciones como presidente de la Sociedad Nacional fue poder ayudar a la Marina en este proyecto de las pías que hoy día tantos resultados están dando en la selva. Bueno, logré me condecoraron, yo nunca esperé que me condecoraran por hacer algo que fue tan bonito para mí, tan bonito en mi vida, ¿no? Lograr en pleno Huancavelica 800 alumnos que vayan a su clase en 8 profesiones técnicas a salir adelante en la vida. Estas son cosas que nadie me ha pagado, nada. Entonces, estar en el Congreso con gente que viene con un pedido de la provincia y conocerlos y comenzar a conocer el pedido del Perú, porque uno no puede estar en todo el país. Este país es Inglaterra, Francia y Alemania juntos, de tamaños. Este es un país enormemente extenso y las posibilidades son gigantescas. Mira, en los 6 meses de gestión he podido relanzar el proyecto de Belén, 178 millones de soles, relanzar Tingo María, que va a ser más o menos 30, 40 millones de soles, relanzar 18 desembarcaderos pesqueros artesanales. Lamentablemente he tenido que parar proyectos pésimamente ejecutados, pero dejar de botar plata del Estado peruano. Correcto. No voy a dejar que plata buena vaya atrás de plata mala, hay que denunciarla. Pero, congresista, justamente por ese optimismo, ¿no?, que usted me muestra, ¿no siente una decepción y una indignación que el propio presidente, y también es cierto la oposición, nos haya llevado a esta situación cuando usted tiene claro todo lo que se podría hacer más para mejorar la situación del país? No me voy a decepcionar, no me voy a desmoralizar, o sea, lo que me representa es un reto más, este reto de ver ¿cómo pasamos este bache? Ya, pero usted va a seguir trabajando igual con el mismo ahínco, sea presidente Kuczynski o no lo sea. Mi compromiso es con el Perú. Ok. Mi compromiso es con el Perú. Créame que le agradezco al presidente haberme invitado a poder vivir este mundo realmente impresionante. Y yo le digo a muchos colegas míos... Ok, pero lo decepcionó un poco algunas actitudes del presidente, algunas conductas, cuando salta todo el caso. Le generan dudas. Es decir, usted quisiera que se aclare, pero tampoco... Te digo algo que yo he repetido por todos lados. Ok. Todo el mundo es inocente hasta que le pruebes lo contrario. Entonces, acá no linchemos gente. A mí me lincharon, me han rehecho una frase, como hemos visto hoy día. No, pero ese es un tema, o sea, claro, yo hablo... Pero lo que te quiero decir es... Pero congresista, veníamos hablando del tema del Club de la Construcción, de la manera como se han hecho los negocios, y creo que Pedro Pablo Kuczynski es, digamos, desgraciadamente el reflejo de esa manera que no se deben seguir haciendo los negocios en el Perú. Pero por supuesto, por eso yo escribo un editorial ahora último, en que justamente señalo y pongo el dedo allá. Yo tengo la esperanza y tengo que ser coherente con una persona que conozco hace tiempo y que me merecía y que me merece la credibilidad. Que le merecía. Y me merece. No medites. Yo entro porque me merecía la credibilidad y me sigue mereciendo la credibilidad. Ahora espero que él salga adelante de todos estos cuestionamientos. Pero eso es wishful thinking, o sea, eso es un deseo, digamos, no... es un deseo más que una realidad, porque, solamente concédame algo. Usted quisiera que lo aclare y usted todavía, digamos, no le merece esa consideración, pero, digamos, tiene un pendiente. Por supuesto. Tiene un pendiente el presidente. Tiene un pendiente. Definitivamente tiene un pendiente. O sea, está debe, no está en cuenta 00. Tiene un pendiente. Tiene un pendiente que espero lo aclare. Y espero lo aclare y tengo la confianza que lo va a poder hacer. Si no lo hace, me extrañaría mucho. 2 o 3 cosas que debería hacer el Congreso de la República, del cual usted es miembro, pero obviamente no tiene la mayoría del partido oficialista, para también poder decir, bueno, sí, el presidente tiene todas estas complicaciones, la verdad, podría ser vacado, tendrá que asumir su responsabilidad, pero la pregunta, y lo que yo planteaba también acá en algunos editoriales, el Congreso
Fuerza Popular, sobre todo la izquierda, tampoco ha demostrado que ellos tengan salidas, únicamente fiscalización. Es curioso, ayer leí en IDL Reporteros las declaraciones de Jorge Barata y él decía, bueno, simplemente nos acostumbramos a que el Congreso haga investigaciones cada vez que acababa un gobierno, nos invitaba, nos preguntaba de esto, pero siempre acababa en nada porque lo que hacían era de manera politiquera. O sea, el Congreso, decía Jorge Barata, el conocimiento que tenía del país, es netamente fiscalizador más que legislador y cuando fiscaliza es puro humo para la prensa porque nunca llega absolutamente nada. ¿Qué debería hacer el Congreso para justamente cambiar estos planteamientos? Mira, yo creo que el Congreso tiene un enorme potencial en revisar los marcos jurídicos que generan la confianza y la actividad económica del país. En el momento que comience a entrar la inversión en el Perú, créeme que este país vuela. Te lo demuestra cómo caía el desempleo. Bueno, pero la inversión entraba con Odebrecht, las constructoras, Camargo Correa, etcétera, etcétera. Pero entraba, ¿cómo te puedo decir? Ya, entraba. Sí. Ahora, la cuestión es ver qué cosas se llevaban. Ahí está. Entonces, ahí tienes toda la razón. Pero era obra que se dejaba en el Perú. O sea, pero si yo en prensa preguntaba, sí, vamos a invertir un proyecto, vamos a construir una carretera, vamos a invertir $1.000 millones. Y a un momentito, a mí no me interesa, a ver, si tú vas a presentar un proyecto en el cual quieres que yo invierta, me suena genial que inviertas 1.000. ¿Cuánto piensas ganar? Reservado. No, eso no te lo puedo. ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, tendría que haber. Por eso te repito, si hubieses visto en los CEPRIS, la CEPRI, ¿qué comenzaba? Para que entienda la población. Primero, el gobierno peruano buscaba banqueros de inversión que pudieran generar un proyecto bancable. Quiere decir, un proyecto, ellos hacían todo el proyecto. Correcto. Profesionalmente. Sí. Entonces, ese proyecto lo salían a vender en el mundo. Sí. Y ganaban respecto al valor de venta del proyecto. Me queda clarísimo. Entonces, ahí en el proyecto que era público, sí, se veía lo que iba a ganar. Correcto. Todo era transparente. Pero me queda clarísimo, Pablo Secada ha hablado de esto y incluso ha ido más. El tema de la reparación civil, por lo menos en Odebrecht y en otras empresas, deberíamos contratar a una empresa internacional que venga con una metodología internacionalmente conocida. ¿Por qué eso no hace el Ejecutivo? ¿Por qué el Ejecutivo no ha cambiado justamente estos términos de referencia para que los contratos se den de otra manera? Yo te voy a decir, personalmente, antes del 003, yo siempre fui partidario del embargo preventivo. ¿O una intervención judicial? No, claro. Mientras que la vía fiscal iba, entonces el embargo preventivo, como haces en las empresas. Okay. Y después le decías a los directores, ustedes son depositarios de la maquinaria. O sea, ¿me vendes un tornillo? ¿O me lo pagas? O ya sabes a dónde vas. Entonces los negocios hubiesen seguido funcionando. Sí. Y ahí yo estoy de acuerdo con Pablo. Entonces, en el momento que se ve la multa y la sanción, viene un banquero de inversión, tasa a la compañía y la saca a remate internacional. Exacto. A remate internacional. Entonces, a remate internacional se ve el precio y se juega. Bueno. Entonces, el decreto de urgencia 003 que usted defendió en alguna entrevista que hicimos anteriormente en Canal N, era un tema tramposo, congresista. El 003 fue la... Era decir solamente Odebrecht y el resto a todos han sido víctimas. Una desesperación por agarrar y paralizar y agarrar los temas. O sea, fue muy puntual cuando debió primero salirse de ese tema. Eso te lo digo porque lo he dicho antes. Sí, pero por eso le hago la pregunta. La intención era no profundizar en la corrupción. Era quedarse en la parte, en la dermis, en la parte exterior, y finalmente hacernos creer que solamente Odebrecht era el malo y que con ello se acababa el gran problema de la corrupción. Por eso está de acuerdo conmigo que haber pasado todo al Poder Judicial hubiese sido más fácil. Además, no hubiésemos comido como ejecutivo el problema político. Porque a la hora que tú te vuelves gato y despensero, tienes todas las sospechas. Pero es que eso justamente demuestra que había pues otros intereses, había otros conflictos. Como periodista, respeto tu opinión. Yo creo que yo tengo que partir de la buena fe. Yo he participado mucho de regresar los flujos y el control. No participo, no me hace feliz la idea, pero tenemos que preocuparnos por estas familias que son... Correcto. Y el Perú y los pueblos que tenemos. Entonces, yo creo que el tema, no lo digo ahora, lo dije antes del 003 y públicamente. Pero Olaechea, un placer y enhorabuena que no te arrepientas ni un solo día ni una sola hora de estar en el Congreso de la República. Se puede hacer muchísimo y a compañeros míos les digo, háganlo. Vale la pena en la vida hacer algo así. Muchísimas gracias, Pedro Olaechea, congresista de la República. 8 de la mañana con 1 minuto, una breve pausa. Regresa Daniel Kanashiro en el área. Jueves 15 de marzo, regresamos.